Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, recibimos la posición correcta con Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Y no solo recibimos cualquier justicia, de hecho recibimos la justicia del mismo Jesús. Se nos imputa por el Espíritu Santo. Es un regalo, no lo ganamos, lo recibimos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo y bienvenido, soy Bayless Conley y tenemos algo muy especial para ti hoy. Harrison Conley, nuestro hijo mayor, quien también es pastor principal de la iglesia de Cottonwood, sacó un gran mensaje de Romanos capítulo 8. Si tienes una Biblia, ve por ella, trae un bloc de notas y un lápiz y prepárate. Creo que te va a inspirar, te va a animar y espero que Dios hable profundamente a tu corazón. Romanos 8 es realmente una obra maestra. Y la forma en que quiero presentar el capítulo hoy es un poco diferente de lo que podrían esperar. Siento que mi instrucción por el Espíritu Santo es pasar casi todo nuestro tiempo en el versículo número 1. Dicho eso, Romanos capítulo 8, versículo número 1. Por lo tanto, con un bolígrafo circula, subraya, resalta esa frase. Por lo tanto, solo leímos 3 palabras, pero debemos parar allí. Un consejo cuando se trata de estudiar la Biblia. Esto es algo que uno de mis profesores de teología me enseñó en la universidad. Cada vez que veas la frase por lo tanto, debes parar y averiguar por qué por lo tanto está allí. Y lo que Pablo hace aquí es usar esta frase por lo tanto como una declaración de transición. Verás, por 7 capítulos Pablo nos ha llevado como lectores en una dirección particular. Ahora empezará a llevarnos en una nueva dirección gloriosa. Usa esta frase, por lo tanto, como un puente entre los dos. Se estira hacia atrás, por así decirlo, para llamar nuestra atención y conectarnos con algo que ya ha escrito. Y específicamente nos está conectando con el capítulo 7. Lo leímos la semana pasada, pero específicamente los versículos del 15 al 25. Y allí en el capítulo 7 lo que hallamos es que Pablo habla de los que son salvos, los que están en Cristo. Nuestro ser interior, o el hombre interior como él lo llama, ha sido renovado, ha sido redimido y ahora nos deleitamos en la ley de Dios. Este término, la ley, ha sido un gran enfoque a lo largo de los primeros 7 capítulos. Entonces nuestro hombre interior ha sido redimido, ahora nos deleitamos en la ley de Dios. Pero existe esta batalla que se desata adentro. Aunque nuestro hombre interior ha sido redimido, nuestro hombre exterior, nuestra mente, voluntad, emociones, nuestra carne, aún son un trabajo en progreso. Están siendo transformados y porque aún están en proceso, todavía a veces caemos cautivos de la ley del pecado. En los primeros 7 capítulos de esta carta, Pablo ha razonado con nosotros y ha argumentado que la posición correcta y la relación correcta con Dios no se ganan, no se logran y no se ameritan en base a nuestras acciones, sino que recibimos la posición correcta con Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Y no solo recibimos cualquier justicia, de hecho recibimos la justicia del mismo Jesús. Se nos imputa por el Espíritu Santo. Es un regalo, no lo ganamos, lo recibimos. Y de nuevo, cuando se trata de la ley de Dios, Pablo nos presenta estas 2 opciones. Opción 1. Se trata de reglas, intentamos cumplir la ley de Dios en nuestra propia bondad. Pero la opción 2 tiene que ver con la relación. Jesús cumple la ley por nosotros. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, se produce el gran intercambio. Así lo llamó Martín Lutero, el gran reformador. El gran intercambio. Donde sobrenaturalmente, desde el lado de Dios, Jesús entra en nuestro lugar. Él toma nuestro castigo, Él toma nuestro pecado, Él toma nuestra vergüenza. Y nosotros podemos ocupar su lugar. En pocas palabras, Jesús toma nuestro castigo y nosotros su justicia. Por eso amamos tanto a Jesús.
Por eso le damos mucha importancia a Jesús, porque Él no es solo un hombre, es el Dios hombre. Y Él es el Salvador. Y cuando Pablo usa esa frase, por lo tanto, en Romanos 8, versículo 1, esto es lo que Él quiere que recordemos: el gran intercambio. Así que volvamos al versículo, Romanos 8 y versículo 1. Por lo tanto, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley debilitada por la carne no podía hacer. Al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne para que se cumpliera en nosotros el justo requisito de la ley, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, lo que leímos, y especialmente el versículo número 1, son algunos de los versículos claves y fundamentales de todo el Nuevo Testamento. Y quiero explicarles esto. Vuelvan al versículo 1. Por lo tanto, ahora. Esa palabra, ahora, piénsenlo como una marca de tiempo. Porque antes de estar en Cristo, solo había muerte y condenación para nosotros. Nos sentamos bajo el peso y la pena de nuestro pecado. Pero ahora, en el presente, como estamos en Cristo Jesús, entramos en una nueva era, entramos en una nueva forma de vida. Y Pablo dice, por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esas tres palabras, no hay condenación, son las llaves que abren el resto del capítulo para nosotros. Pero aquí está el truco. La parte no hay condenación no se aplica a ti si no estás en la parte en Cristo. Porque si no estás en Cristo, tengo malas noticias para ti, por desgracia. Absolutamente estás bajo condenación. Estás bajo el peso y la vergüenza de tus decisiones. Y esa palabra condenación, en su sentido puro, es un término legal. Habla de castigo, habla de la deuda que tiene un infractor. Literalmente significa ser declarado culpable y sentenciado a la pena capital, ser sentenciado a muerte. Esa palabra condenación también tiene la connotación de algo que no es bueno, algo que no es apto para el uso, no apto para el servicio. Piensen en un edificio que ha recibido la etiqueta condenado. No sirve para nada excepto para ser derribado. Y Pablo dice, por lo tanto ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que significa que si estoy en Cristo, que por cierto esa frase en Cristo es la expresión favorita del apóstol Pablo. Lo usaría en sus cartas del Nuevo Testamento unas 216 veces. Él diría en Cristo, en el amado o algo por el estilo. Pablo dice, por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo, pues si estoy en Cristo se me declara libre de tener que pagar la deuda, tener que pagar el castigo en el que mis acciones han incurrido. Significa que nadie tiene un reclamo legal o un cargo legal contra mí. Por eso escribió en los versículos 33 y 34 aquí del capítulo 8. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y luego hizo la pregunta retórica. Él dice, ¿quién condenará? A lo que la respuesta es, nadie. ¿Por qué? Porque nuestra deuda fue pagada. Porque los reclamos de la justicia eterna de Dios fueron satisfechos en Jesús. Y es muy importante que captemos la gravedad y el peso de lo que Pablo dice aquí. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es tan importante. Porque hay muchos creyentes que han leído este versículo. Muchos creyentes que aman a Dios. Muchos creyentes que conocen su Biblia. Pero cuando ven este versículo sienten algo muy diferente. Estas palabras pueden resultar familiares, pero no reflejan la liberación y la libertad en la que el creyente está caminando actualmente. En lugar de andar en libertad, hay creyentes que se sienten encadenados, que sienten que sus pies están clavados en cemento. El cemento se llama condenación y están atrapados mirando hacia atrás. En el idioma original, cuando Pablo escribe y dice, por tanto ahora ya no hay condenación, en griego, ¿sabes qué significa no? Significa no. Pero lo dice en el sentido perpetuo. Significa en el sentido permanente, es decir, para el creyente, para los que están en Cristo Jesús, permanente y para siempre, no hay ninguna condenación. La condenación no existe para los que están en Cristo.
De nuevo, por eso es tan importante, porque hay muchos creyentes que leen este versículo y quieren creerlo, pero si son honestos dicen, "Ay, sí, pero todavía me siento condenado todo el tiempo". Y si ese eres tú, quiero que sepas que lo que sientes, lo que percibes, lo que escuchas, no es de Dios. Si eres un creyente y te sientes condenado, te lo digo, viene de uno de dos lugares. Número uno, viene del enemigo, viene del diablo. Pero en segunda, esa condenación también podría provenir de ti. La mayoría de las veces viene del enemigo y quiero comenzar por ahí. Viene del enemigo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás, el diablo, es el acusador de los hermanos. En el libro de Juan capítulo 8, Jesús llamó a Satanás el padre de todas las mentiras. Y la razón por la que el diablo se llama así es porque las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Satanás está en nuestros oídos susurrando mentiras y acusándonos. Y la razón por la que él lo hace es porque intenta pervertir y confundir la obra perfecta de Cristo y tratar de engañar a los que están en Cristo para que piensen que en realidad están en condenación. Y si Él puede confundirte y si puede pervertir lo que Cristo ha hecho por ti, puede convertirte en un cristiano de alto mantenimiento y bajo impacto que nunca madura en la persona que Dios te ha llamado a ser. Y el enemigo, el acusador de los hermanos, vendrá y susurrará mentiras en nuestros oídos, dirá cosas como, Dios está enojado contigo. Trata de provocar vergüenza y condenación diciendo cosas como, eres un hipócrita. Realmente no eres salvo. Piensa en todas las cosas que has hecho. Recuerda tu pasado. Recuerda que no vales nada, que no eres apto para servir y ser útil en el reino de Dios. Y creyente, escúchame, si estás oyendo una voz así, no le hagas ningún caso. Ese no es Dios, ese es el enemigo de tu alma e intenta destruir tu vida. Y lo que te dice no es cierto. Pero para que cause daño y destruya tu vida, no tiene que ser verdad. Solo hay que creerlo. Y tratará incansablemente de convencerte de que estás bajo condenación, porque si puede hacer que lo creas muy pronto, ni siquiera tendrá que hablar contigo. ¿Por qué? Porque empezarás a hablar contigo mismo. Y esa es la segunda voz de condenación. Algunos creyentes se condenan solos todo el tiempo. Y lo hacen porque son muy conscientes de sus fallas y equivocaciones y constantemente miran hacia atrás, a su pasado y a sus remordimientos y dicen, ay, caray, yo no puedo perdonarme a mí. Y suena santo y suena piadoso, pero en realidad es arrogante. Sabía que habría silencio aquí. Decir, no puedo perdonarme, es decir, Jesús, oye amigo, sé que viniste y tomaste mi lugar, te llevaste mi pecado y mi vergüenza y moriste la muerte que yo debía morir, pagaste el precio que se suponía que debía pagar, oraste y dijiste, Padre, perdónalos, pero Jesús, no creo que sea suficiente, sé que me perdonas, pero yo no me perdono. Y sé que este es un tema delicado para algunos. Algunos dicen, Harrison, tú no sabes. No sabes cuán profundo y oscuro es mi pasado. Harrison, tuve un aborto. Harrison, le fui infiel a mi cónyuge. Harrison, estoy divorciado. Harrison, robé de mi negocio. Harrison, soy adicto a las drogas. Harrison, no puedo dejar de ver pornografía. Y otros dirán, pastor, aprecio todo lo que dices, pero no lo sabes. Porque diario me siento roto. Diario recuerdo que de alguna manera no soy apto para ser usado y servir. Y si te acabo de describir, quiero que sepas algo. Tienes razón, no te conozco. No conozco necesariamente tu pasado o tus fallas. No conozco todas las cosas que has hecho. Pero me conozco. Conozco mi vida y sé las cosas que he hecho. Y sé que el mismo acusador de los hermanos que está en tu oído ha estado en mi oído tratando de hacerme revivir la vergüenza y la condenación de cosas que sé que Dios ya me ha perdonado. Y dices, pastor, no entiendes. Sé que Dios me perdona, ese no es el problema. El problema es que yo no me perdono. De acuerdo, si ese es el caso, tengo una pregunta para ti. Y te la hago con total humildad. ¿Cuándo llegaste más arriba en el organigrama
que Jesús. Y si Él dice que sí al perdón, ¿por qué dices que no? Por favor, escucha mi corazón. No intento minimizar las consecuencias y el dolor que causa el pecado. No te equivoques, el pecado arruina la vida de las personas. Arruina las vidas de aquellos que perpetraron el pecado, pero también arruina las vidas de aquellos contra quienes se perpetró el pecado. Así que escúchame, no tomo a la ligera las repercusiones del pecado. De hecho, creo que cuando se comete un pecado contra otra persona o contra ti mismo o incluso contra Dios, hay algunos pasos que deben seguirse. Número 1, necesitas ir a Dios y arrepentirte. Ese es el primer paso siempre. Y gracias a Dios por la promesa, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí empezamos, vamos a Dios. Pero en segunda, si pecamos contra otra persona, debemos acudir a esa persona y arrepentirnos. Y admitir nuestro error y pedirle perdón, y si es posible hacer enmiendas donde podamos. Pero después hay otro paso, necesitamos responsabilizarnos y poner barandillas en nuestras vidas para no volver a caer en lo mismo otra vez. Pero escúchame, cuando esos pasos se hayan dado, ya no podemos quedarnos en el lugar de la vergüenza y condenación. Ese no es el plan de Dios para ti. Jesús no murió en la cruz y nos dio su justicia para que pudiéramos permanecer en ese lugar de condenación. No, a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Y el resto del capítulo 8 habla de esta libertad que ahora tenemos en Cristo como hijos de Dios. Pero el primer aspecto que Pablo dice, debes entender que estamos libres de condenación. Por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no existe para el creyente. Y de nuevo, sé que muchos de nosotros amamos genuinamente a Dios. Realmente tenemos un espíritu sensible hacia Él y queremos desesperadamente hacer las cosas correctas y queremos ser las personas que Él nos llamó a ser, pero somos constantemente perseguidos y sentimos el peso de la condenación porque somos muy conscientes de nuestro pasado, nuestras faltas y equivocaciones. Y escúchame, parte de esa ecuación es hermosa. Necesitamos ser sensibles ante Dios. No podemos volvernos insensibles en nuestro corazón al pecado. Esa parte de la ecuación es asombrosa, pero la segunda parte es peligrosa y no es de Dios. Escuchen, muchos extendemos gracia a otras personas, pero rara vez nos extendemos gracia a nosotros. Y de nuevo parece ser santo, pero no lo es. Esa mentalidad en realidad nace en la carne. Es la parte de nosotros que dice, oye, necesito hacer algo aquí. Soy tan consciente de mis fallas y debo participar de alguna manera y ganarme mi perdón. Necesito pagarle a Dios. ¿Sabes? Toda esta semana para pagarle a Dios voy a leer mi Biblia diario y escucharé música cristiana y esa será la forma en que le pagaré a Dios. Y pasa la semana y solo escuchaste 3 veces. Solo lees la Biblia 2 y te sientes condenado de nuevo porque no hiciste lo que querías hacer. O tal vez lo hiciste genial. Lees tu Biblia diario y al final de la semana te sientes bien contigo mismo. Dios, ¿estás impresionado? Y Él dice, no. Pero leo la palabra a diario. Él dice, yo soy la palabra. Dios no se impresiona con nosotros, está impresionado con su Hijo Jesús. Y por eso tenemos esta frase, en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo, para que cuando Dios el Padre me mire, no vea mis errores, no vea mi pecado, vea la justicia de Jesús. Y cuando extendemos la gracia a los demás, pero no nos damos la gracia a nosotros mismos y sentimos que debemos ganarnos el perdón y pagarle a Dios y hacer todas estas cosas para entrar en su favor, amigo, entiendo, he estado allí, he tenido esos pensamientos, pero puedo recordarte como tu pastor que es la antítesis de la gracia. Ese no es el Evangelio. Eso es volver a la opción 1, tratar de ganarnos el buen favor de Dios a través de nuestra bondad. Es agotador. Y es una batalla perdida. No es donde fuimos llamados a vivir. Si intentas vivir esta vida cristiana por tu propio poder y no en el poder del Espíritu, el resultado será un fracaso catastrófico en el que darás vueltas por el mismo carrusel del pecado. Lo hice genial, lo hice mal, lo hice genial, lo hice mal. Y este es el ciclo enfermo de vergüenza y condenación, y Cristo ha muerto para liberarte de él.
Y escúchame, no digo que debamos vivir con ligereza porque la gracia está disponible. No dije que no debamos ser conscientes de nuestras fallas y errores, absolutamente no, no dije eso. Lo que digo es que más que ser conscientes de nuestras faltas y fracasos, debemos ser más conscientes y debemos fijar nuestro enfoque y pasar más tiempo viendo a Jesús y su victoria y su triunfo sobre el pecado. Porque no es tanto sobre perdonarnos a nosotros mismos como de aceptar el perdón que Jesús ya nos ha comprado. Escúchame, la condenación ocurre cuando mi enfoque está en mí mismo y no en Jesús. Eso valió la pena el precio de la entrada, lo diré una vez más. La condenación ocurre cuando mi enfoque se aleja de Jesús y se pone en mí mismo. Y por el otro lado, la adoración, la sumisión y la libertad, todas ocurren cuando mi enfoque está en Jesús. Y si estás aquí esta mañana luchando con la condenación, déjame sugerirte humildemente que tu enfoque tal vez esté en lo incorrecto. Tal vez estés más concentrado en ti mismo que en Jesús. Y mi mensaje para ti y el mensaje del apóstol Pablo para ti es, oye, no te quedes en la condenación. No estás destinado a estar aquí, no es para ti. Pon tus ojos, enfócate en Jesús. Levanto mis ojos a las colinas. ¿De dónde viene mi ayuda? Viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Te digo que hay libertad disponible para que la disfrutes. Y de nuevo, no digo que lo que hiciste no fue grande. Pero lo que digo es que lo que hizo Jesús es más grande. El famoso pastor y teólogo y famoso escritor de himnos John Newton escribió el himno asombroso Sublime Gracia. En mi opinión, no se ha escrito una canción mejor. Se le cita diciendo, soy un gran pecador, pero Jesús es un Salvador aún más grande. Y que siempre regresemos al poder y la simplicidad de esa verdad, que cuando mis ojos están en mí, caigo en la condenación. Pero cuando mis ojos están en la grandeza de Jesús y lo que Él ha hecho por mí, entonces ando en libertad y en salvación. Así que un pensamiento final sobre la condenación. No te apropies indebidamente de una sentencia por una condenación. Esto es muy importante. La condenación es del diablo, pero la convicción es del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. La condenación es amplia y se centra en quién eras. Pero la convicción es específica y se centra en quién eres. La condenación extiende su mano, empuja y presiona hacia abajo, pero la convicción también extiende su mano, pero en lugar de empujar, te levanta. Déjame explicarlo. Si la voz que estás oyendo está desenterrando cosas vergonzosas de tu pasado y tratando de evocar en ti sentimientos de vergüenza, diciéndote cosas como Dios está enojado contigo, Dios está decepcionado de ti, no eres apto para que te usen, no eres apto para servir en el reino de Dios. Si escuchas lo que te estoy diciendo, no es de Dios. ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando cometemos un pecado, si vamos a Dios y nos arrepentimos, la Biblia dice que Dios toma ese pecado y lo arroja al mar del olvido, que queda tan lejos así como el este está del oeste. Entonces, si la voz que oyes está arrastrando cosas de tu pasado, cosas de las que ya te has arrepentido, no es Dios. Porque desde su perspectiva ya no existe más. Si oyes esa voz que intenta desenterrar el pasado y te dice, oye, recuerda quién eras, es el diablo. Dios no condena a los creyentes. Recuerda que Jesús intervino y tomó nuestro lugar. Dios condenó a Jesús para que tú y yo nunca tuviéramos que ser condenados. No condena a los creyentes, pero Dios convence a los creyentes por su Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo esto acerca del Espíritu Santo. Cuando venga, dijo, convencerá de justicia. Y esto es monumentalmente diferente a la condenación. La condenación suena así. Eres un fracaso. Estás roto. No eres apto. ¿Cómo puedes llamarte cristiano después del día que tuviste? Sin embargo, la convicción suena así. Oye, ese momento de debilidad, ese acto de pecado, no te define.
Eso ya no es lo que eres. Recuerda, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí, ese fue un momento de debilidad, pero recuerda, sirves a un Dios que es bueno, amable y lleno de misericordia. Y si te vuelves a Él, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Recuerda a tu Padre en tus momentos de debilidad. Su fuerza se perfecciona. Recuerda, su gracia está hecha a medida para ti. El Espíritu Santo comenzará a hablar y dirá: oye, alza tus ojos y sígueme. Te mostraré cómo caminar en libertad. Esa es la voz de la convicción. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz de la libertad. Esa es la voz que debemos escuchar. Y si escuchas esa voz, caminarás en la libertad por la cual Cristo te ha hecho libre. Si pudiera alentarte a memorizar un versículo de las Escrituras en toda la Biblia, te haría memorizar este. Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay un versículo mejor cuando se trata de nuestro andar diario con Jesús. Porque no te equivoques, el enemigo vendrá y te susurrará al oído y tratará de convencerte de que estás bajo condenación. Y cuando escuches esa voz, si sabes esa escritura de memoria, puedes gritarle y decirle: no. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, como su pastor, más que nada quiero verlos andar en libertad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la clave, ¿cierto? En Cristo Jesús. La única forma de estar en Cristo Jesús es poniendo tu confianza en Cristo Jesús. Oye, estás en una de dos familias. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todo el mundo está, y cito, en Adán, quien es la fuente de la raza humana solo por haber nacido en este mundo. Pero para estar en Cristo Jesús debes nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: debes nacer de nuevo. Y si eso no te ha pasado, y podrías decir: ¿me ha pasado? No lo sé. Amigo, sabrías si te ha pasado. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Invítalo a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Él no te rechazará. De hecho, ahora repite conmigo: di: Dios, creo en tu Hijo Jesucristo. Ora conmigo. Jesús, gracias por morir por mí. Creo que fuiste resucitado y te acepto ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Es en tu nombre que lo pido. Dios te bendiga. Espero que continúes acompañándonos en el futuro y nos encantaría saber de ti. Si estas transmisiones, si este mensaje ha sido una bendición para ti, cuéntanos. Hasta entonces, Dios te bendiga en abundancia. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.